David le dijo a Jonathan: te juro que estoy a un solo paso de la muerte. Te lo juro por el Señor y por tu propia alma. ¿Cuál es la situación que se está dando en David? ¿Cómo lo está apoyando Jonathan? Pero sobre todo, ¿cuánto les va a costar esta amistad? Vamos a estudiarlo juntos en 1 Samuel, capítulo 20. Qué gusto saludarte esta mañana, que Dios te bendiga, te dé fortaleza y paz. Estamos a unos días de concluir este año y es un buen momento para ir juntando, escribiendo y recapacitando en toda la misericordia y la bondad que Dios ha tenido con nosotros durante este año. Agradece a Dios, dedica a Dios estos días para agradecer por todo lo que ha hecho por nosotros. ¿Vale? Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy nos presenta la tragedia de la persecución contra David. David, un hombre que ha sido clave en las batallas de Saúl, que ha sido leal al reino de Saúl, pero que evidentemente él sabe que Dios lo ha ungido para llegar a ser rey, pero no pelea por el trono, no está buscando la oportunidad para que Saúl caiga, no está buscando tampoco la manera de debilitar el reino de Saúl. Al contrario, sabe cuál es su responsabilidad que algún día se le va a otorgar y está simplemente haciendo lo que le toca ahora. Amigos, creo que esa es una de las lecciones más profundas que tenemos en David. David no apresuró los tiempos, David no arrebató, David no procuró el mal de quien lo estaba buscando para matarlo. David fue fiel, leal. ¿Por qué? Mis amigos, porque antes de ser leales a los seres humanos, somos leales a Dios. Y cuando nosotros somos íntegros delante de Dios, cuando procuramos amar a Dios y seguirle, por supuesto que con las demás personas lo trataremos de hacer. Esa será nuestra norma. Y por eso David se siente totalmente hundido en una... Vamos a ver más adelante en los Salmos cómo él va a hablar de profundas depresiones, de profundos momentos de tristeza, de una angustia terrible. Y es que, mis amigos, ¿cómo no se va a sentir así David? ¿Cómo? Mira, que no le dé gracias por todo lo que David ha hecho por el reino de Saúl. Pero matarlo, perseguirlo, humillarlo. Mis amigos, aquel que quiere ser fiel a Dios, aquel que quiere honrar a Dios, tarde o temprano, tendrá que pasar esta situación. Personas con las que tú trabajas, personas con las cuales tú haces negocios, personas de tu familia, si tú quieres ser fiel a Dios, muchas veces vas a ser así tratado, juzgado o criticado sin que lo debas. O al contrario, debiste haber recibido de ellos una palabra de gratitud, pero no la hay. Así que ahora, en esta tragedia, David huyó de Naiot de Ramá y encontró a Jonatán, y entonces entabla un diálogo. ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi delito? ¿En qué ofendí a tu padre? Porque está decidido a matarme. Jonatán le dice: no, no es cierto, no vas a morir. Es más, mi padre me cuenta todo lo que hace, y aún las cosas más pequeñas. Si esto lo dijera mi padre, me lo diría. No es cierto. Entonces hacen un juramento, y fíjense que este juramento no es emocional, no es un juramento de la amistad solamente, sino es un compromiso delante de Dios. Jonatán sabe que David será el próximo rey, que Dios así lo ha querido. Entonces aquí vemos la profunda madurez y espiritualidad de Jonatán. Jonatán sabe que de que las cosas fueran normal, tuvieran un curso normal, él sería el próximo rey, hijo de Saúl. Pero no, él no va a pelear el reino, él no va a pelear para quedar, no, él sabe que Dios ha escogido a David y él tiene la nobleza, la humildad, la honestidad de decir: yo voy a estar contigo porque sé que eso es lo correcto. Mis amigos, ¿cuántos de nosotros tendríamos la madurez de Jonatán para reconocer nuestro lugar en la historia, para reconocer nuestro lugar en la vida? ¿Cuán difícil es esto? ¿Cuán difícil es cederle el paso a alguien que tú sabes que lleva el lugar, o que va a tomar el lugar, o en este caso que lleva la bendición de Dios? Fíjense que los dos, David y Jonatán, nos dejan bien claro el alto nivel de carácter que tenían, pero sobre todo de respeto y de amor a Dios. Así que ellos hacen un pacto de que se van a respaldar, de que se van a ayudar y que no se van a, ¿cómo se dice esta parte
de cobrar venganza o de engañarse o de traicionarse. Así que ellos hacen este juramento y también hacen un plan. Dice, mira, mañana va a ser una situación difícil porque se va a celebrar el Festival de la Luna Nueva y a este festival yo llego siempre con tu padre y cuando yo no vaya me va a querer matar. Entonces ellos hacen un plan y para el primer día Saúl se da cuenta que David no ha llegado y en el segundo día él pregunta. Y entonces ellos habían acordado que se iba a decir, mira, es que David fue con su familia a presentar unos sacrificios. Pero fíjese la respuesta, la respuesta que estuvo muy interesante. De hecho, aquí se presenta una de las groserías que hoy se dicen y que por lo que se ve el lenguaje de Saúl era no solamente alejado de Dios, sino completamente perverso. La Nueva Traducción Viviente lo traduce así. Saúl, cuando se dio cuenta que David se había ido y que lo estaba ayudando Jonathan, fíjate cómo le dice esta grosería. Dice, Saúl se puso muy furioso con Jonathan. Tú, estúpido, hijo de una prostituta, lo maldijo. ¿Acaso piensas que no sé que tú quieres que él sea rey en lugar de ti, para vergüenza tuya y de tu madre? No, esta es una grosería de las más perversas que hoy se pueden decir. Bueno, Saúl era un hombre así, totalmente perdido, totalmente fuera de lugar ya. Él no buscaba a Dios ni que Dios lo dirigiera. Él simplemente estaba peleando el reino, peleando la posición. Aquel joven que un día se sintió indigno de ser el rey, ahora a toda costa dice, ¿qué no te das cuenta? Yo sé, tú crees que yo no lo sé. Tú quieres que él sea el rey en tu lugar y me estás trayendo deshonra a mí y a tu madre. Dice, ve a buscarlo para que yo lo mate. Entonces ellos ponen en marcha el plan que tenían. Esto consistía básicamente en que Jonathan saldría al campo con un niño, dice aquí. Otras versiones dicen con mi niño. Era un niño que pues no entendería lo que iba a pasar. Y como que Jonathan iba a ejercitar su tiro de arco y entonces iba a lanzar unas flechas. Y cuando el niño fuera por las flechas y él decía como que la flecha quedó antes de una roca, se darían cuenta que no había ningún problema. Pero si las flechas cayeran después de una roca o después de esa señal, mismo Jonathan diría, huye, ve adelante, corre, ve más allá. Y esa sería una señal de que efectivamente el rey querría la muerte de David. Así que se ejecuta ese plan y después el niño pues va por las flechas. Él no sabe lo que ha pasado. Y una vez que el niño se fue, el versículo 42 dice que el niño salió de su escondite, del montón de piedras, se inclinó ante Jonathan 3 veces, rostro en tierra, y después se abrazaban y se despedían. Los dos lloraban, especialmente David. Mis amigos, los salmos nos van a abrir más la escena. Ya lo van a ver cuando lleguemos a los salmos. Vamos a ver estas escenas de sufrimiento. Y es que qué profundo dolor de la ingratitud, qué profundo dolor de estar en un lugar donde tú no has pedido estar. O sea, David, ¿qué culpa tenía? Dios lo llamó, él era un simple pastor de ovejas, amaba a Dios, amaba la música, amaba adorarlo a través de esos salmos tan hermosos que leemos. Pero él lo trajo, lo llenó del Espíritu Santo y con ese valor del Espíritu Santo combatió a Goliat, peleó contra otras guerras pequeñas contra los filisteos. ¿Yo qué tengo que estar aquí sufriendo con esta situación que el rey me quiera matar? Yo ni siquiera he pedido el reino, yo ni siquiera lo estoy peleando, yo no lo estoy buscando. Hay un profundo dolor en David por la situación en la que se encuentra. Pero mis amigos, para esos momentos difíciles, Dios ha rodeado a sus hijos de alguien que por lo menos te da un abrazo, te sostiene. Y Jonathan lo abraza, lloran juntos. Porque Jonathan también está profundamente dolido. Está entre el amor a su padre y el amor a su amigo. El que sabe va a ser el próximo rey. Pero también Jonathan sabe del dolor de su padre, sabe de la tragedia espiritual de su casa, de su familia, principalmente de su padre. Los dos lloran porque la historia podría ser diferente. La historia podría ser más sencilla. Si tan solo Saúl en su momento hubiera reconocido a Dios y se hubiera arrepentido y hubiera dicho, pues no tendré el reino, pero yo quiero salvar mi vida, yo quiero estar en paz con Dios, hubiera cedido el reino. A su momento hubiera venido David, a su momento hubieran trabajado juntos,
Mis amigos, es que la vida a veces es tan complicada como uno o varios deciden hacerla tan difícil. La vida puede ser tan difícil, tan cruel, como a veces nosotros no tenemos el valor de poder hacer la voluntad de Dios. Lloran y Jonathan le dice a David: ve en paz, porque nos hemos jurado lealtad el uno al otro en el nombre del Señor. Él es testigo del vínculo que hay entre nosotros y nuestros hijos para siempre. Después David se fue y Jonathan regresó a la ciudad. Mis amigos, estos dos personajes nos enseñan de las amistades sinceras, honestas, de las amistades a prueba de fuego, de las amistades que se dan más allá de vínculos familiares o más allá de conveniencias. Estas amistades se dan haciendo lo que es correcto, obedeciendo a Dios y estando juntos en las adversidades más difíciles de la vida. Que Dios nos bendiga, nos ayude para poder ser este tipo de amigos, para poder ser leales y para ser como David, que ni arrebata ni quita, ni se alegra de las desgracias de Saúl. Para ser como Jonathan, que sabiendo que era su lugar en el trono, lo cede porque sabe que no es suyo, sabe que ese lugar es de Dios y Dios se lo ha dado a David y él está alegre y está contento porque esa es la voluntad de Dios y esa también es su propia voluntad. Pero Dios nos aleje de del caso de Saúl, perdido y absorto en su orgullo, en su egoísmo, luchando por sostener un reino que no le pertenece, luchando por sostener un reino que ya no es suyo, pero sobre todo luchando por mantenerse de pie ante Dios cuando Dios ya lo desechó. En la locura, en la demencia, a eso está llegando finalmente Saúl, tratando de matar hasta su propio hijo, desconociendo a todos. Quedó en la absoluta locura por no reconocer con humildad cuál era ahora su lugar. Querido Padre Celestial, hoy nos damos cuenta del carácter tan fuerte que van desarrollando David y Jonathan, de la degradación del pecado de Saúl. Ayúdanos, Señor, para mantenernos fieles, para mantenernos siempre humildes en nuestro lugar que nos corresponde, para mantenernos con la fuerza y la vitalidad en medio de los golpes más fuertes de la vida, como David, sufriendo en un lugar y por cosas que nunca pidió y que nunca buscó. Ayúdanos, Señor, bendícenos con tu Espíritu Santo y con tu presencia en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue orando. El Señor quiere escucharte.